Hola, hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, soy Cami Colmenares y en este video te voy a estar enseñando cómo hacer efectos anime en Kakku. Para ello quiero que te quedes a ver todo el video porque todo va a estar súper interesante, acompáñame. Bueno, lo primero que vamos a hacer sería irnos a menú, entramos en la aplicación Kakku. Luego de eso vamos a seleccionar donde dice nuevo proyecto. Luego de eso vamos a seleccionar una imagen que sea fondo negro y la vamos a dar en agregar. Luego de eso vamos a darle donde dice superposición. Le damos en agregar superposición y buscamos la imagen la cual nosotros queremos que tenga el video. Le damos en seleccionar, agregar. Luego de eso le vamos a dar en la parte de abajo donde dice eliminar el fondo y vamos a cuadrar la imagen. Seguido de eso vamos a seleccionar donde diga estilo. Luego vamos a seleccionar donde diga anime. Allí está cargando. Allí cargó. Luego de eso vamos a completar el efecto. Vamos a pulsar donde dice efecto. Volvemos a dar donde dice efectos de video. Y vamos a buscar donde nos diga cómic. Y vamos a seleccionar el efecto el cual nosotros queremos, de nuestra preferencia. Vamos a guardar el efecto. Luego de eso vamos a ajustar el efecto al tamaño del video, de la duración del video. Y por último vamos a seleccionar donde dice animación. Le vamos a dar donde dice animación. Luego le vamos a dar donde dice entrada. Y elegimos una animación la cual sea de nuestra preferencia. Seleccionamos la animación. Y vamos a reproducir el video. Allí vemos. Luego de eso vamos a seleccionar en la parte derecha de arriba donde sale la flecha y le vamos a dar en guardar. Allí está exportando. Esperamos que cargue al 100% y se ha guardado en nuestra galería. Le damos en hecho y allí tenemos nuestro video. Como estamos viendo, aquí estamos reproduciendo y así queda nuestro video. Bueno mis amigos, esto fue todo, espero y les haya gustado el video, no se te olvide estarme apoyando con un me gusta o dejando un comentario, te invito a que te suscribas en mi canal y compartas este video, bien sea en Facebook, Twitter o Instagram, en la parte de tu preferencia, me estarías ayudando muchísimo, muchísimo, no tengo más nada que decirles, me despido, hasta la próxima, bye.